Bueno, me interesaba también marcar que ves un nuevo tipo de autoridad que construye Perón a partir Sí. de la colecta. Claro. ¿Nos podías comentar un poco de eso? Bueno, en parte es en la colecta y en esta relación con la foto que tenemos en la tapa de la red, que es bastante interesante, que es él dando la bienvenida, si se puede llamar así, a evacuados a San Juan que llegan a Retiro. O sea, ves un montón de estas cosas en él, saludando a los evacuados, asegurándolos de vivienda, los ponen en el hotel de migrantes, luego en Campo de Mayo, distintos otros lados. Toda una metáfora, digamos, de el migrante interno al hotel de migrantes hospedado por el Estado. Y en la relación que empieza a establecer, digamos, con distintos grupos, con grupos sociales, con las víctimas, con los evacuados, y con el gran público a través de los medios, a través de su caminar por las calles a pedir colectas, ¿no? O sea, vemos un montón de elementos que luego van a ser absolutamente centrales en la construcción del ser político de Perón, de forma incipiente acá. Y vemos muchas de las instituciones que luego van a ser claves, digamos, desde el Ministerio de Obras Públicas hasta obviamente la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es quien coordina la colecta y quien coordina la distribución de ayuda, o sea, repartición flamante ya, digamos, que estaba expandiendo para tomar autoridad sobre gran parte de la política social del Estado en esos momentos. Y ahí, bueno, despachan trenes y todos los trenes tienen una pancarta al lado que dice, un letrero que dice Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Es a través de esto que Perón y la STP, digamos, se hacen conocer en la Argentina. Y es a partir de ese momento, digamos, un poco más tarde, que empiezan a firmar contratos, o a obligar a empresas a firmar contratos, empiezan digamos, todo el mecanismo de ganar el apoyo obrero por vías institucionales y no institucionales que conocemos luego, que va a producir, digamos, la base obrera que va a ser tan clave año y medio después. Pero también decías como que convoca y claro. Los otros dirigentes sociales del momento directamente llamaban como una especie de patriótica unión. En cambio él está convocando a una unión en ese momento de crisis. Ahí encontramos algo muy distinto. Sí, convocando a la movilización, a la participación, digamos, mientras que los otros era así, bueno, bajen las cabezas, agachen las cabezas y bueno, a arrepentirse por los errores del pasado y a dejar a los iluminados a las autoridades a decidir por ustedes. Y no, lo de él es llamar a la participación. Ahora, también es interesante, y una de las cosas que sale en el libro es que, bueno, por un lado vemos, como te decía recién, muchas de las cosas de lo que luego llamamos peronismo de forma incipiente aquí. Pero una cosa que, pero hay dos tensiones ahí que también son interesantes. Bueno, uno es, San Juan tenía una gran tradición de movilización social, digamos, de lucha social anterior, conectada sobre todo con el cantonismo, un movimiento disidente del radicalismo, que fue pionera, que muchas veces es visto como una especie de antecesor regional del peronismo, porque propuso leyes laborales, proyectos de colonización oficial, de vivienda obrera, o sea, toda una serie de otras reformas sociales que luego van a ser implementadas a nivel nacional por el peronismo. El voto femenino. Y el voto femenino, primero entre todos ellos. Entonces había esta tradición y había como organizaciones políticas populares muy arraigadas a nivel barrial, digamos, unas cosas que, digamos, se asemejaban a algo a lo que luego serán las unidades básicas, etcétera, ¿no? Bajo el cantonismo. Es cierto que el cantonismo hacía 10 años estaba fuera del poder, había sido derrotado en un golpe de Estado provincial en 1934.
10 años de gran estabilidad. No había salido totalmente de la escena, estaba como ahí, golpeado por los conservadores, etcétera, pero con cierto poder. Pero lo curioso del post-terremoto, sobre todo del primer año, 44, es que si bien el terremoto pegó más o menos parejo a todos, también es cierto que muchos de los representantes y varias figuras importantes del mundo de bodegueros, del mundo del poder, se quedaron en San Juan, viviendo en la ruina de sus casas, o a lo mejor su casa no fue tan dañada, etc. Mientras que gran parte de las clases populares, digamos, fueron evacuadas y luego irían volviendo más tarde. Y entonces se da la paradoja de que en el momento, justo después del terremoto, estos primeros meses, la primera mitad del 44, cuando el gobierno está y distintos arquitectos, distintos grupos reformistas están con propuestas más radicales, cuando la autoridad de las élites tradicionales de los bodegueros, etcétera, parece más cuestionada y más cuestionable, y eso que los bodegueros, digamos, habían hecho cosas como, por ejemplo, el día después del terremoto se juntaron para demandar qué necesitamos en el futuro de la provincia. Bueno, necesitamos 100.000 obreros para reconstruir nuestras casas, reclutados por el gobierno sin pago. Necesitamos que nos reconstruyan las bodegas y que nos den, digamos, unos bonos especiales para cubrir nuestras pérdidas, ¿no? O sea, ellos habían muy agresivamente, digamos, hecho sus intereses particulares equivalentes con el interés general, en un momento en que eso, digamos, ya era algo cuestionable. Entonces, todo te hace pensar que en este momento las fuerzas reformistas llevaban todas las de ganar, ¿no? Por la necesidad de la reforma, por la ilegitimidad de estos bodegueros y por la urgencia de los cambios. Sin embargo, se da una pelea muy feroz. Ellos resultan ser mucho más potentes a la defensiva de lo que se hubiera pensado, y lo que falta, sobre todo en ese primer año, es movilización social a favor de las propuestas. Falta en gran medida, en parte por motivos sociales, en parte por motivos políticos. Digamos, sociales en el sentido de que todo ese mundo popular se había dispersado. O sea, mucha gente había muerto, no sabían dónde estaban sus parientes, o sea, lentamente iban reconstruyendo sus redes familiares en Mendoza, en Córdoba, en los suburbios de San Juan, luego en los barrios de emergencia. Pero, digamos, lo que había sido un mundo relativamente unificado, digamos, fue fragmentado, y más fragmentado que el mundo de las élites, ¿no? Y entonces faltó eso, y faltó, digamos, si bien gran parte de ellos estaban y estarían más tarde a favor de reformas, y si uno mira, digamos, el voto popular 2 años después, digamos, sobre todo el voto de la mayoría de la población de la parte obrera de San Juan, era masivamente a favor de Perón. Pero en el 44 sus voces no participaron de manera muy menor en el debate. O sea, el debate sobre el futuro de San Juan fue muy marcado, digamos, tanto por el gobierno como por las élites estas que se hacían interlocutores. Entonces, de alguna manera, la extremidad, lo extremo de la situación, en realidad favoreció el conservadurismo del lugar, ¿no? Lo cual, digamos, también se presta a otras lecturas políticas, digamos, dentro de la historia del peronismo, ¿no? Claro. Me interesaba también que remarcabas que el Estado intervencionista surge bajo el signo de la catástrofe en América Latina. Sí. Esta idea de, bueno, un Estado que participa de lo social está como muy ligado a un momento de catástrofe, y bueno, que también es parte del peronismo, sí, en varios de los momentos, volver a reconstruir una nación, como el peronismo llega cuando quedó la tierra arrasada, ¿no? Hay como un... Claro. Bueno, y repite eso, o sea, si uno mira, estaba mirando hoy unos planes de gobierno del Ministerio de Helbar, cuando vuelve Perón, y claro, es un plan trienal de reconstrucción y liberación nacional. Claro. Digo, o sea, es un tema caro al peronismo, digamos, por motivos obvios, ¿no? Sí, lo que quería remarcar ahí especialmente es cómo cómo varios desastres naturales de los años 30 y 40, sobre todo,
30, 40, 50, digamos, son como laboratorios para construir estados intervencionistas, más o menos populistas, digamos, más o menos reformistas, bueno, sí, reformistas en gran parte de Latinoamérica. O sea, lo ves muy claramente en Chile, donde el Frente Popular llega al poder en el 39 y poco tiempo después enfrentan una enorme catástrofe, un terremoto bastante mayor, del de San Juan, que mató 30.000 personas, y que esa base, o sea, es en respuesta a eso que se establece la Corporación de Fomento, que va a ser como el eje del programa de industrialización, de importaciones y de un Estado industrializador en Chile, ¿no? Y uno lo puede ver en otras partes de Latinoamérica, cómo a partir de estas tragedias se produjeron nuevos modelos de ciudadanía y nuevas propuestas de Estado, o sea, propuestas de un Estado más fuerte, ¿no? Que el Estado más fuerte, entonces, no viene simplemente de algún delirio de alguien, de cosas de papel, aunque obviamente estas propuestas se nutrían de debates anteriores, sino que surge como en este contexto de crisis global y muchas veces sobre contextos específicos de desastres naturales que son como estos laboratorios políticos para producir algo nuevo, que también vemos aquí en el caso de San Juan. Y como que socialmente también pareciera que hace falta que suceda un hecho así de importante para generar ese cambio también de mentalidad en el cual se acepte la participación del Estado. Sí, a veces, porque tiene esta característica de muchas veces como al tensar el sistema, bueno, las estructuras sociales hasta el extremo, muestra sus debilidades, digamos, los rompe y permite una reconfiguración, reimaginación, reconstrucción, que es lo que vemos, digamos, con sus complejidades, dificultades y derrotas en el caso de San Juan. Me interesaba que remarcabas que por un lado nunca hubo un recuento oficial de los muertos, sí, y que al poco tiempo de sucedida la catástrofe había una sensación de olvido en los propios habitantes. Claro. Bueno, y eso relacionado también con que los gobiernos, a partir de esta reconstrucción que no fue, también sembraron un poco el olvido sobre el hecho. Y bueno, en Argentina la memoria es un tema como muy importante, no, claro, y en eso también me resultaba como interesante pensarlo. Sí, también hay muchos motivos para... Bueno, primero que no cabe hablar del olvido totalmente, en el sentido de que mucha gente obviamente sigue hablando, digamos, de su padre, su madre, sus hijos, etc., ¿no? Pero lo que faltó era como establecer un marco público, ¿no? para esas experiencias de terror y de pérdida personales o familiares, ¿no? Hubo algo, ¿no? En el sentido de que hay el Gonzalo Costa, el cura dominico, que se pone a recolectar las cenizas de los cuerpos que fueron quemados en la fosa común en la emergencia justo después del terremoto, y hace de eso, digamos, como un espacio de memoria importante, y es observado, digamos, cada año va a haber una misa y también muchas veces actos políticos algo más tarde, digamos, en el aniversario del terremoto, o algún discurso de él o alguna referencia a la urna. Entonces no era totalmente ausente, pero sí, la nota dominante es una nota, como en una nota de uno de los diarios locales, es que dejando a los muertos enterrar a los muertos, ¿no? Es una frase bíblica. Y lo cierto es que cuando finalmente llega la reconstrucción, se produce de una manera muy desmemoriada, ¿no? Y que es algo como muy notable en el San Juan de Bahía, algo que ha venido a surgir. O sea, en parte, digo, yo cuando empecé este proyecto en los 90, era ya cierto tema de debate en San Juan, como toda esta memoria clausurada de los 50 años después del terremoto, ¿no? Y hubo algunas publicaciones locales, hubo algunos intentos, etcétera, y sobre todo, digamos, hubo como una cierta inquietud
de cómo puede ser que hemos reconstruido toda la ciudad y hay placas marcando que esto fue reconstruido, este edificio fue construido por el Consejo de Reconstrucción, etc. Pero en ningún lugar quedaba una placa de qué había ahí antes o de este evento, ¿no? Entonces, eso, digamos, el comienzo de esas cosas fue, digamos, un poco lo que me llamó la atención sobre el asunto al principio, ¿no? Y es algo que he trabajado bastante. Esta cuestión del porqué como personal y el porqué colectivo de esta desmemoria, ¿no? Que a diferencia de otras, no es que tenga un claro sentido político, obviamente, aunque ciertamente, digamos, cada muerte tiene un significado político, pero esto no es como en otros momentos, digamos, algo que es motivado principalmente por el intento de esconder actos del gobierno. Aunque creo que sí está conectado con no solo el dolor de la experiencia de terremoto, sino las dificultades de los primeros años de la reconstrucción, ¿no? Y un intento como de poner esas peleas, esas divisiones atrás y mirar para adelante de forma aún radical, ¿no? Como el segundo gobernador peronista de San Juan, el primero, digamos, que realmente sentó base, Ruperto Godoy, ¿no? Abuelo del actual diputado nacional, senador, que siempre él pensaba que el peronismo en San Juan vino a ser una obra de lo que él llamaba la pacificación de los espíritus. Y efectivamente, otra de las grandes paradojas del peronismo en San Juan es que con todos los conflictos de la etapa de reconstrucción que yo describo, que son fundamentales, y las oportunidades perdidas y las derrotas, pero eso es capaz de una transformación más de raíz, también hay unos logros muy fuertes, y logros de un tipo que no son habituales, digamos, en la manera en que se concibe el peronismo normalmente, ¿no? Que se le conoce por su energía, por su pujanza, por su capacidad de pelea, pero no siempre por su naturaleza conciliadora, ¿no? Y cómo el peronismo, si bien no iba a ser el único heredero de esta experiencia política en San Juan, sí fue, la reconstrucción fue el momento, digamos, de establecer una sociedad local, inclusiva, sólida y estable, ¿no? Entonces hay, una cosa que escribo en el libro, como que la primera mitad del libro es una historia de convergencia entre la tragedia y el intento de transformación de San Juan y la tragedia e intento de transformación de la nación, ¿no? Como es como primero una revelación, luego como una experiencia modelo. Y la segunda mitad del libro, bueno, el peronismo triunfa a nivel nacional y lleva a cabo efectivamente un programa de transformación que se parece bastante a lo que habían intentado y parcialmente bien implementado en San Juan. Y efectivamente reconstruye San Juan con altibajos y cosas, pero se produce también una cierta divergencia, ¿no? Entre la experiencia de la nación, la experiencia nacional y la experiencia de San Juan. Y así, digamos, después del 55, mientras que la derrota del golpe contra Perón y los años siguientes, van a ser el juego imposible, digamos, una época de gran inestabilidad política y social. En San Juan, es una época de gran estabilidad, es una época mucho más, mucho menos conflictuosa que cualquier momento anterior del siglo XX. Y yo creo que eso se debió en parte al aprendizaje del terremoto y de la reconstrucción, y también al peronismo, claro, paradójicamente. Volviendo justo a esta cuestión de la anécdota, me llamó la atención que en el libro no está tan presente Eva. Claro. Quizás porque desde toda la bibliografía más oficial del peronismo, ese encuentro y toda la relación de Eva y Perón con la colecta y el terremoto está más presente. En el libro justo no habría esa presencia. ¿Fue sí, voluntario? Bueno, es que me parece que bueno, primero que ella estuvo
recolectando fondos, y obviamente conoció a Perón ahí, ¿no? Pero su participación en San Juan, más allá de eso, en esos años fue, digamos, muy menor, ¿no? No fue, bueno, fue un tema que le apasionó relativamente, pero que, y claro, ella también en el 44, en el 45 ya no es todavía lo que va a ser como figura política, ¿no? El momento en que realmente, o sea, hay una cosa que sí, entonces por ese lado está ausente del libro porque está ausente de la historia, digamos, porque, Claro. hay un lugar donde sí debería estar más presente, y simplemente por una cuestión de que uno no puede cubrir todo con todo, ¿no? No lo trabajé, que es claro el momento posterior, digamos, cuando en el 46, bueno, sobre todo en el 47, 8, 9, cuando ella establece la fundación y cuando realmente empieza a tomar la posta en el proyecto de ayuda social, ¿no? Donde ella también juega un rol importante en San Juan, ¿no? Entonces, muchas de las bueno, famosamente, muy muchas de los barrios de vivienda que se han construido por la reconstrucción son llamados Eva, barrio Evita, barrio María Eva de Duarte de Perón, ¿no? Entonces hay toda una anécdota después durante la Libertadora de varios peleándose de varios de los distintos barrios Evita en el momento de la Libertadora, digamos, intentando desprenderse del mote peronista y como muy confusamente peleando por nombres de distintas patricias liberales. Entonces, claro, en ese momento sí estuvo muy presente y también, sobre todo a partir de lo que ha hecho en lo nacional, no particularmente por lo que ha hecho en San Juan, pero bueno, el pueblo de San Juan la quería mucho, obviamente. Y ahí sí también hay un poco de acción específica de la fundación en términos de estos barrios, algunos de los cuales no solo llevaron su nombre, sino fueron distribuidos las viviendas o se fueron construidas por la provincia, por los consejos de reconstrucción, pero distribuidas las viviendas por medio de la fundación. Y también de un par de asilos hogares que fueron construidos, que eran proyectos que venían un poco de antes, pero que terminaron siendo manejados por la fundación, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de ayuda social y es algo que todavía tengo apuntes, tengo inquietudes, algo de eso voy a trabajar. Pero sí, fundamentalmente ella está menos presente porque me parece que ella jugó un rol relativamente menor en el comienzo. Sí, en el comienzo y aún en estas cosas más tarde era importante, pero no era necesariamente tan central en San Juan y en la experiencia específica sanjuanina como uno diría que es dentro del peronismo globalmente. Quisiera que nos pudieras contar brevemente quizás la relación de Cantoni con Perón, ¿no? Que claro. Luego se lo designa primer embajador y esas cosas. Sí, es un poco, bueno, el asunto es que eso de que la idea de que Cantoni era antecesor de Perón, ¿viste? Una especie de Juan Bautista, barbudo, y bueno. El problema es que Cantoni se tomaba eso como en serio. Claro. Y parte del problema es que, bueno, por un lado, era un líder muy propio, digamos. Era un tipo, un caudillo con base y que le interesaba el proyecto peronista, pero también interesaba, digamos, construirlo sobre la base de su gente y su grupo, que no era, en definitiva, lo que proponía Perón, ¿no? Y que él insistía un poco demasiado en su propia primacía de sus ideas, digamos. Entonces hay todo un ir y venir de eso, que en el 44, en la experiencia del terremoto, ambos hermanos Cantoni, bueno, los tres hermanos Cantoni, Federico, Aldo y Elio, que todos tres son médicos y todos tres participan mucho en la ayuda en la emergencia, ¿no? A diferencia de muchos otros médicos sanjuaninos que desaparecen, que llevan sus familias, bueno, comprensiblemente o no, y no están. Los Cantoni están ahí trabajando, digamos, desde la noche
noche o la noche posterior al terremoto, ¿no? Y están como al lado de Perón y al lado de Pistanini y de los como más reformistas dentro del gobierno militar en el 44. Cantoni es el único líder local que apoya en la idea de trasladar la ciudad, de construir la ciudad en otro lugar en el momento, digamos, de planteos más radicales de la reconstrucción. Dona tierra para los barrios de emergencia, y bueno, tiene ese contacto. Pero el gobierno militar lo mantiene a cierta distancia también, porque ellos no quieren reproducir la división política que ya existía entre el catolicismo y el anticatolicismo, que era tan fuerte y tan profundo y tan marcado como luego sería a nivel nacional, digamos, el peronismo y el antiperonismo. Ellos no querían reproducir eso, ellos querían superar eso, ¿no? Entonces no les interesaba pegarse demasiado a esta figura, ¿no? Y bueno, a lo largo del 44-45, Cantoni se va distanciando un poco, y a mediados del 45 un periodista chileno anda por ahí y lo encuentra, lo entrevista, y Cantoni da una entrevista donde se declara admirador de Sarmiento y Stalin, hombre del siglo XX, esperando el triunfo de las fuerzas aliadas, y lamenta lo que para él en ese instante parece, digamos, la causa perdida de Perón. En el momento de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno militar está en declive, etc. Pero claro, se da otra crisis, emerge la oposición fuerte a nivel nacional al gobierno militar. Perón juega a favor de la movilización, busca nuevos aliados, busca aliados en el radicalismo, y busca otros aliados en San Juan, y en ese momento del 45 llega Cantoni, y ahí sí, digamos en septiembre, octubre del 45, empezamos a ver en San Juan, digamos, el nivel de movilización social que asociamos con el peronismo y que se ve a nivel nacional. Entonces, y eso en parte gracias a la activación del movimiento obrero y en parte gracias a Cantoni. Pero igualmente Cantoni, entonces, como él aporta eso, él quiere ser el referente local, ¿no? Y bueno, narro en el libro toda una serie de peleas como hay dentro del peronismo en todas las provincias en ese momento, pero con tal vez más intensidad acá, y cómo finalmente Perón decide que no puede confiar en Cantoni como referente, en parte porque viene a San Juan a dar un discurso, y cuando habla de reconstrucción, que todavía es una cuestión relativamente teórica, un año y medio después o casi 2 años después del terremoto, parte de la audiencia lo empieza a silbar, y Aldo Cantoni, hermano de Federico y viejo militante socialista que todavía tenía sus cuestiones antimilitares, se ponía a Perón. Bueno, su gente que respondía a él lo silban a Perón. Entonces, bueno, eso no le gustó, obviamente, comprensiblemente, ¿no? Que vino una gran manifestación pública y política para encontrar a este tipo que quería ser el líder, y algunos de sus que supuestamente respondían a él así en quilombo. Entonces Perón impuso otra figura como el candidato a gobernador, y Cantoni, a 2 semanas de la elección, rompió con Perón, se fue a la Unión Democrática, del día a la noche, o de la noche al día, todo su prédica cambió, de repente Perón era nazifascista, etc. Eso produjo un efecto importante localmente, que es que en la elección de 46 Perón perdió en San Juan. Pero perdió porque Cantoni se había ido a la Unión Democrática. Si uno suma los votos de los cantonistas con los votos peronistas, digamos, ganaban 2 tercios o más. Entonces no era una cosa circunstancial que tenían con estas dificultades de lidiar con lealtades políticas establecidas, ¿no? Y entonces, bueno, después de eso, Cantoni decide, bueno, es el momento de reconciliar, y Perón le encuentra un destino amigable, mandándolo al lugar más lejano que puede, a ser el primer embajador anti-Unión Soviética.
a inaugurar lo que en realidad va a ser luego una tradición familiar. Porque Cantoni trajo consigo su hijo natural, Leopoldo Bravo, que fue agregado comercial, y más tarde Cantoni no quedó mucho tiempo en la Unión Soviética. Bravo sí, aprendió ruso, después sería el embajador, y después su hijo y finalmente su nieto serían embajadores. O sea, hay toda una tradición familiar de conexión entre San Juan y la Unión Soviética. Y que es uno de los puntos interesantes también del peronismo, en esta lógica de la tercera posición, sí. Generar ese vínculo con la Unión Soviética. O sea, también es interesante que Cantoni participa en ese comienzo y luego tiene la tradición, que es una de las patas importantes del peronismo para enfrentarse a Norteamérica como el imperio, ¿no? Sí, aunque te diría que como políticas concretas y no solo como gestos, digamos, eso va a ser más importante en los 70, digamos, y importante también en el sentido nefasto, en los 70, digamos, cuando el gobierno militar se hace amiguitos con los rusos. Claro, continúa Claro, y cuando Bravo vuelve a ser embajador, o sea, es embajador del proceso claro. en la Unión Soviética. Lazos comerciales. Sí. Una parte que, bueno, se me ocurre que es complicada para discutir, que sería una especie de crítica a la visión en el libro, es la idea de cómo Perón canalizó y en algún momento utilizó el terremoto, ¿no? Como que hay sobre todo en el análisis de ciertos gobiernos y movimientos populares, que tienen que ver con ver estas soluciones presentadas ante los conflictos como una utilización política. Y en algún momento remarcas un poco eso, me parece. Sí. Y bueno, pensándolo con Cantoni y cómo ve este fracaso próximo de Perón, también quizás lo veo demasiado ligado a la trayectoria ya final del peronismo, y quizás no en ese momento. Me parece que es como problemático siempre con los movimientos populares tener como un entendimiento de que se utilizan estas cuestiones sociales. Sí, tal vez es una expresión infeliz de mi parte, porque de ninguna manera quiero decir que él... bueno, digo, siempre hay un elemento de táctica, ¿no? Sí. No, entonces... y la militar como Perón, sobre todo. Sí, viste, sí. En cualquier política, digamos, y obviamente en general, digamos, tenía mucho de eso, ¿no? Pero... no, o sea, no por eso, y eso, digamos, por su naturaleza, no me parece que no hace que las acciones políticas sean necesariamente ilegítimas o manipuladoras, etc., ¿no? Y obviamente hay una vieja, o sea, si bien hay mucho debate sobre este tipo de cosas ahora, ¿no? Es una vieja categoría analítica de que Perón manipuló las masas, etc., ¿no? Que a mí me parece que siempre ha sido una tradición analítica, poco analítica y muy infeliz, por muchos motivos. Digamos, aún si uno simpatizara con ese tipo de mirada, daba por sentado, digamos, los intereses los intereses de grupos populares, daba por sentado el tipo de relación que se establecía, daba por sentado, digamos, cómo ellos procesaban esta experiencia. Todo lo cual me parece muy cuestionable, ¿no? Entonces, yo de ninguna manera quería decir que era manipulación en ese sentido. Yo lo que quería decir es que él, vemos aquí como él fue astuto en usar, en el sentido más laxo de la palabra, las oportunidades que se presentaran para llevar a cabo un proyecto que era un proyecto en ciernes, digamos, y cómo ese proyecto se iba como formando contingentemente a partir de las oportunidades que había, ¿no? Y el terremoto fue uno de ellos, ¿no? Entonces, lo curioso de aquí es que si uno piensa, o sea, de lo anecdótico o las formas un poco más desarrolladas que también existen fugazmente en la literatura para hablar del terremoto, pero todos tienen como un horizonte muy limitado. O sea, es como que lo único que importaba era ayudar a la gente en ese momento, ¿no? Pero si uno vuelve al momento, ¿no? Si uno vuelve al momento histórico y examina, digamos, los actores y los discursos y los procesos sociales en ese momento, lo que uno ve es que lo que estaba en juego era mucho más que eso. O sea, fue un instrumento para construir un movimiento nacional y también para construir, digamos, otra visión de la nación, otra serie de prácticas de ciudadanía. Entonces, yo lo decía en ese sentido, ¿no?
Ahora, hay otra cosa que también, viste, le puede doler a uno en su corazoncito, a mí, en mi corazoncito peronista, que es también es cierto que Perón, si bien en un primer momento y en los primeros años estaba comprometido con la reconstrucción de San Juan, y bueno, más tarde, o sea, nunca dejó de invertir recursos, fue la obra pública de mayor inversión, digamos, del gobierno peronista, con sus límites y altibajos, pero bueno, igualmente, y lo que se llevó a cabo bajo el peronismo, si bien no fue una reconstrucción completa, sentó las bases para lo que sería luego la ciudad futura y fue bastante extensiva en todo caso. Pero también es innegable que el lugar central, el lugar fuerte en todo caso, y simbólicamente potente, y de compromiso, digamos, material y política que tenía en 44 y 45, en reconstruir la ciudad, cierta, tal vez centralidad sería una exageración, pero bueno, digamos, centralidad que tenía en el proyecto en ese momento, se difuminó, ¿no? Se presentaron otras oportunidades, se presentaron otras cosas más estratégicas, más importantes, más productivas, más políticamente posibles, si se quiere, menos urticantes, y que no traían detrás, digamos, la sensación de 2 años de peleas y semifracasos. Claro. Pero claro, o sea, cuando uno mira, ¿no?, la cantidad de esfuerzo, la importancia que tuvo para la provincia, la importancia que tuvo para la arquitectura, la ingeniería, la importancia que tuvo en términos de inversiones públicas de la reconstrucción de San Juan, y después uno ve su lugar dentro de la iconografía o de la mítica o de la peronista, hay un desfasaje importante, ¿no? Y que en este caso no se debe, como en muchos otros casos, a mentiras y campañas posteriores o silenciamientos del antiperonismo, ¿no? Es un desfasaje que viene del momento y desde el propio peronismo. Sí. Que no supo cómo incorporar plenamente esta experiencia en la narrativa nacional triunfante, ¿no? Por las dificultades y también éxitos que tuvo. Bueno, por último te preguntaría, bueno, comenzaste con la investigación, decías, en los 90. Sí. Ahora hay un proyecto nacional que viene del 2003, claro, que tiene muchísimas ligaciones con el peronismo. Claro. Quería saber si eso modificó también tu capacidad de análisis de la situación, si actualizó algunas de las discusiones que vos presentaste en el libro, si sentiste algo de eso que nosotros sentimos que se están discutiendo de vuelta. Sí. Como sí. Lo viste vos como desde el análisis y desde afuera, ¿sí? Sí, seguro. Digo, a nivel, bueno, digo, en términos como muy concretos, ¿no? El gobierno de Gioja se plantea como la segunda reconstrucción de San Juan, ¿no? Como apropiando esta experiencia y en cierto sentido como blanqueándola y haciéndola un poco más ortodoxa, porque como hemos visto, la primera reconstrucción de San Juan no estaba tan fuertemente ligado al ideario peronista, claro, por lo que habíamos dicho, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Con sus complejidades y con, digamos, el rol de Novarik y otras cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, por un lado sí, dentro de San Juan hay como mucho más atención a eso y es un momento como muy interesante de como repensar lo que fueron esos años y de pensar esa cuestión de la memoria, de pensar cómo estaba ligado con el presente y también, que también tiene que ver con el San Juan y como toda la nación, repensar lo que vino después, en los 60 y 70, ¿no? Pero también a nivel de ciertas temáticas, ¿no? O sea, de la cuestión federal, ¿no? Que era obviamente algo muy candente, pero desde una perspectiva un poco derrotista en la Argentina de los 90. O sea, que digamos, había mucha descentralización, pero descentralización sin recursos y el empobrecimiento de las provincias y la ruptura y destrucción de aparatos productivos regionales, ¿no? Menos en La Rioja, pero fue un momento en que, viste, si bien había mucho discurso y cierta atención a la naturaleza federal, al sistema político, a las potencialidades de las provincias, la sensación era más bien de aplastamiento, ¿no? Era de derrumbe, de desastre, de que, viste, provincias inviables, esas cosas, cosa que obviamente se intensificó aún mucho más, llegando hasta 2001, ¿no?
Entonces, claro, yo en investigar y escribir esto he estado de vuelta, bueno, cada par de años, en 2001, en 2002, en 2006, 2008. Y entonces ha sido muy interesante seguir, bueno, el resurgimiento de la nación entera y también en gran medida como eso se producía también y muchas veces desde las provincias, ¿no? Claro. Y San Juan es un caso extremo por varios motivos y digamos, en sentido muy fuerte por la minería, ¿no? Que, claro, repito, con sus complejidades ha estado por lo menos muy conectado con un crecimiento fuerte de la provincia, ¿no? Y otra vez entonces tenemos a San Juan en el proceso de reconstrucción y en una conexión fuerte pero un poco desfasada de la universidad, digo, de la nación. Lo que estamos hablando en off ahí de la problemática habitacional en todo el país, en Buenos Aires, que es una cuestión difícil, súper complicada, muy movilizada. Bueno, la semana pasada el director del Instituto Provincial de la Vivienda en San Juan decía, bueno, hemos erradicado todas las villas en San Juan, todas las personas que estaban en villas ya tienen viviendas permanentes proveídas por el Estado, y a partir de ahora cualquiera que intente un toma de tierra lo vamos a sacar de la lista de lotería del IPBI porque hemos resuelto y claro que habrá algo de exagerado en eso, bueno, en la actitud y también en la sensación de logro, pero la sensación dominante es esa, digamos, es que este Estado como reorganizador, reconstructor que vemos aquí, digo, en cierto sentido, digamos, realmente ha logrado finalmente algunos de sus propósitos en San Juan, ¿no? Ya ha creado un orden que en el presente y por el tiempo no sabemos cuánto, ¿no? Habrá establecido unos mecanismos y una situación de inclusión social notable, cosa que en la nación entera no es necesariamente el caso por los motivos que decíamos. Y último, sí. y la cuestión del histórico del peronismo, ¿no? Porque claro, supongo en los 90 tendrías acceso más a una historia pasada, claro, y ahora hay como una sensación de reactualización de todas estas discusiones. Sí, bueno, una cosa muy interesante ha sido, si vos te fijas, por ejemplo, en la historiografía, ¿no? O sea, en cómo estaba y en qué tipo de cosas se estudiaban, ¿no? O sea, hay un montón de estudios valiosísimos del movimiento obrero y el peronismo, ¿no? de los años que se hicieron, bueno, a partir del movimiento portantiero, ¿no? En los 60, 70, 80. Y autores como Juan Carlos Torre y otros, digamos, desde perspectivas distintas, algunos más peronistas militantes, otros más críticos, pero digamos con un nivel de matices y un nivel de como seriedad en el tema bastante fuerte. Pero sin embargo, hasta los años 90, muchos otros aspectos del peronismo fueron motivo de militancia, fueron motivo de debate, pero no fueron motivo, digamos, de estudio documentado, ¿no? Digo, algunos ensayos muy creativos, cosas, ¿no? Pero entonces, es curioso cómo el gran viraje, si se quiere, de Menem y ciertas transformaciones en el ámbito universitario acá y en Estados Unidos, en Europa, permitieron como por primera vez realmente, bueno, primera vez sería una exageración, pero permitieron en gran medida como otro nivel de acercamiento al peronismo, un poco más desprejuiciado, en algunos puntos más militante, en algunos puntos menos dominado por las obsesiones antiperonistas del pasado, menos marcado por el intento de apropiar de una forma u otra cada elemento para una historia militante, que en definitiva después te dan otra base para la militancia, ¿no? Te dan otra base para pensar la política, o sea, no son necesariamente excluyentes, pero como que entonces este tiempo como Menem hizo cantidad de cosas que iban totalmente en contra de lo que había sido el diario peronista hasta ese momento, eso permitió ver en su complejidad el movimiento por primera vez, ¿no? Exagero, pero de una vez, de una manera relativamente novedosa y pronta. Entonces uno ve un montón de estudios,
por gente ya más experimentada y un montón de gente joven, digamos, nacidos como uno en los 60 o 70, que todo esto, digamos, les llegaba de oído, era una experiencia juvenil, que ha sido, bueno, y yo, o sea, formo parte de esta experiencia y me parece que ha sido como una experiencia muy interesante, y ha sido muy interesante como justo, si en un primer momento se hacían estos estudios de peronismo, digamos, de gente que hacía posgrado de acá, hasta extranjeros y otros, en los 90, viste, pensando que eso ya, viste, era una cosa del pasado, pero en absoluto, ¿no? Claro, entonces uno descubre, digamos, a la vez una potencialidad en el objeto y en los procesos que viene a como retroalimentarse de manera bastante interesante con los procesos sociales que han ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, sí, siento que esta historia, no sé cómo verán otros en términos de relevancia, pero me ha parecido, digamos, cobrar ciertas relevancias mayores. O sea, en definitiva no lo veo como algo, como un objeto raro o algo perdido en el pasado, sino como algo que conecta con cuestiones de candente actualidad.